Hay historias que nacen en la luz y otras que nacen en la sombra. Esta nació en la sombra. Pero incluso las sombras, cuando se las mira durante mucho tiempo, muestran una grieta por donde se filtra la vida. La joven se llamaba Elena. Tenía 19 años. Era delgada como alguien que ha conocido el hambre desde pequeña, pero sus ojos tenían una luz que ninguna penuria había logrado apagar. Vivía en un pueblo olvidado, un lugar donde las casas parecían sufrir más frío que las personas, donde los inviernos se extendían como una maldición y donde la pobreza no era un accidente sino un vecino más. Su padre era un hombre que había perdido más de lo que cualquier ser humano debería perder. Perdió primero a su esposa, luego las cosechas, luego la fuerza, luego la esperanza. Y cuando la esperanza se va, las decisiones se vuelven más torpes, más duras, más ciegas. Un día cometió el error que marcaría la vida de su hija para siempre. El duque Alistair de Windsor vivía a 2 jornadas de ahí, en un castillo que se elevaba sobre una colina como si vigilara sus propias ruinas. Decían que era un hombre sombrío, casi un espectro. Periódicamente enviaba mensajeros para comprar leña, cabras, telas, cualquier cosa que necesitara para seguir habitando su soledad. Nadie sabía por qué vivía tan apartado. Nadie conocía a su familia. Nadie había visto nunca su sonrisa. Algunos decían que estaba maldito. Otros decían que simplemente estaba roto. Elena nunca pensó que un día su nombre sería pronunciado en ese castillo. Pero ese día llegó. Una noche, cuando el frío había convertido el aire en cuchillos, el padre de Elena entró en casa con un caballo ajeno. Un caballo hermoso, fuerte, oscuro y vigoroso. El tipo de caballo que nunca podría haber comprado. Elena lo vio y supo que algo estaba mal. Cuando le preguntó qué había hecho, el hombre no pudo mirarla a los ojos. Le temblaba la voz, le temblaban las manos. Ella insistió. Él guardó silencio durante demasiado tiempo. Finalmente habló. Había entregado algo a cambio del caballo. Había entregado a Elena. Él asintió que el mundo se volvía líquido bajo sus pies. No lloró, no gritó, no golpeó nada. La gente cree que el dolor estalla hacia afuera con violencia. A veces estalla hacia adentro, en completo silencio. Fue ese silencio el que quebró al padre. Cayó de rodillas frente a ella, suplicando, diciendo que no tenía opción, que necesitaban el caballo, que la nieve no perdonaría, que era la única forma de salvarse. Pero las palabras, cuando llegan tarde, son apenas ruido. Elena entendió algo. No la había entregado por maldad, tampoco por egoísmo. La había entregado porque él ya estaba muerto por dentro, y los muertos toman decisiones que los vivos no comprenden. A la mañana siguiente, los hombres del duque llegaron. Elena no llevó maletas. Llevó solo su silencio. El camino hacia el castillo era largo. Los árboles parecían inclinarse hacia ella como quien observa una procesión triste. El cielo era gris, pero un gris profundo, de esos que anuncian que pronto lloverá algo más que agua. Cuando al fin divisó la estructura de piedra, sintió que su vida anterior quedaba detrás de una puerta que nunca volvería a abrir. El castillo del duque Alistair no era hermoso, era imponente. Era alto, era frío, pero no hermoso. Había grietas en los muros, ventanas cerradas desde hacía años y un aire de abandono que hacía que incluso los pájaros evitaran posarse allí. La puerta se abrió sin aviso. Un hombre vestido de negro la recibió. No sonrió, no se presentó, solo dijo que el duque la esperaba. No fue llevada a un salón principal ni a un recibidor cálido. Fue conducida por pasillos que parecían no haber visto luz en mucho tiempo. La llevaron a una estancia amplia donde una chimenea apagada parecía esperar la chispa que había olvidado. Allí estaba él, el duque Alistair. Un hombre alto, de rostro afilado, con una presencia que no era imponente por fuerza, sino por tristeza. No la miró de inmediato. Tenía los ojos clavados en un libro cerrado sobre la mesa. Parecía resistirse a aceptar que la vida lo interrumpía. Cuando finalmente levantó la vista,
Su expresión no fue de sorpresa ni de interés, fue de reconocimiento, como quien mira un espejo que no esperaba ver. Helena sintió que esa mirada la atravesaba. Alistair habló despacio. Su voz era profunda, pero cansada, como si cada palabra pesara demasiado. Le dijo que sabía que ella no había venido por voluntad propia. Le dijo que en su casa no sería lastimada. Le dijo que no sería esclava, sino residente, que no buscaba compañía femenina, que no buscaba servidumbre doméstica, que no buscaba nada de ella, solo buscaba silencio. Helena no entendió, pero escuchó. Le dieron una habitación pequeña, al fondo del segundo piso. No tenía lujos, no tenía ventanas grandes, apenas tenía una cama y una mesa. Pero tenía algo que ella no había tenido en mucho tiempo. Tenía privacidad. Los días siguientes fueron extraños. El castillo parecía más un museo abandonado que una mansión viva. Los pasillos crujían, las puertas suspiraban, y ninguna voz humana resonaba salvo la de Alistair cuando solía solicitar algún objeto o dejar instrucciones. Helena cumplía pequeñas tareas. Encendía las velas, llevaba comida a la biblioteca, ordenaba libros que no habían sido leídos en años. Observaba al duque desde lejos, intentando descifrarlo, pero cada intento era inútil. Él era como un muro demasiado alto. Hasta que un día escuchó un sonido que cambió algo en ella. Era un llanto contenido, apagado, como si alguien estuviera luchando por no quebrarse. Provenía de la sala de música, una habitación que ella nunca había visto abierta. La puerta estaba entrecerrada. Helena dudó, pero el sonido era tan humano, tan doloroso, tan parecido a una herida que late, que no pudo seguir caminando. Lo vio. El duque Alistair estaba sentado frente a un piano cubierto de polvo. Tenía la cabeza apoyada en las manos y los hombros sacudidos. Lloraba como lloran los que han pospuesto el llanto durante demasiados años. Helena dio un paso atrás, pero el piso crujió. Alistair levantó la mirada. No dijo nada al principio. No se enfureció. No la reprendió. Solo la miró como si recordara algo que había intentado olvidar. Ella quiso disculparse. Él negó suavemente con la cabeza. Esa fue la primera grieta en la oscuridad. A partir de ese día comenzaron a cruzarse miradas, pequeñas palabras, gestos mínimos. No eran cercanos, no eran amigos, no eran nada que pudiera escribirse en una carta. Pero algo había comenzado a moverse en el aire del castillo, algo que llevaba años dormido. Los días se fueron apilando con la monotonía de quien cuenta lana e hilo. Helena aprendió a moverse por el castillo con una prudencia que no se parecía a la cobardía, sino a la reverencia que se rinde frente a lo que todavía no se entiende. A cada paso descubría una nueva habitación con su propio olor a memoria. El cuarto de mapas, donde las agujas del mundo se clavaban como verdades, la biblioteca, que era un bosque de voces dormidas, la sala de música, donde las teclas del piano guardaban todavía el eco de manos que ya no regresaban. Todo en el lugar parecía hablar de una ausencia mantenida con cuidado, y Helena, aunque joven, tuvo la habilidad de escuchar las cosas sin exigir explicaciones. El duque, por su parte, dejó entrever pequeñas luces que hasta entonces nadie había visto. No hubo grandes gestos, ni promesas, ni palabras grandilocuentes. Sus cambios eran de gramática mínima. Se permitió una taza de té en la galería a la hora del atardecer. Dejó la ventana de su estudio entreabierta una hora más. Se tomó la molestia de preguntar por el pan en la cocina. Cuando hablaba con Helena, su voz, acostumbrada a órdenes y a silencios, adquiría una suavidad que sonaría extraña en un conde, pero no en un hombre que empieza a recordar que también tiene pulso. Ella, por su parte, hizo algo que no esperaba. Llevó al castillo la forma en que uno vive sin pretensiones en un pueblo pequeño, la rutina humilde, la limpieza que no debe ser espectáculo, las manos que trabajan sin mirar hacia arriba. No vino a salvar a nadie, no vino con astucias ni con resentimientos, vino con la disciplina honesta de quien conoce el hambre, y eso, de manera silenciosa, algo enseñó a quienes la rodeaban. Las criadas se acercaron con recelo al principio. Con el tiempo, su mirada cambió. Ya no la veían como el pago de una deuda,
sino como persona que respira. Los muchachos del establo le enseñaron cómo curar un caballo herido. Los cocineros la dejaron mezclar una sopa y la elogiaron por una pizca de sal que agregó sin medir. Esos pequeños reconocimientos, que para otros serían insignificantes, fueron para Elena pequeñas lámparas que encendían su noche. Hubo un momento que nadie supo explicar, ni siquiera los que lo observaron como quien mira una llama sin tocarla. Fue una tarde en que la lluvia insistió en quedarse y el castillo pareció hacerse una cáscara más dura. El duque la encontró en la sala de música, no tocando, porque nunca le habían enseñado, sino sentada frente al piano, con las manos apoyadas como si pesaran la idea de tocar. Le pidió que tocara algo, cualquier cosa. Ella accedió con timidez. Sacó un acorde simple, frágil, como una promesa sin voz. Él cerró los ojos y sin darse cuenta apoyó la cabeza contra la ventana. El sonido, mínimo, llenó una grieta que él ya no sabía que tenía. No hubo aplausos, no hubo palabras, solo la sensación, antigua y lejana, de que una cosa rota podía recibir una costura. La soledad del duque no desapareció. La tristeza no se fue por arte de magia, pero se fue desplazando, como una roca que ya no es el centro de la plaza. A veces se veía aún en sus paseos nocturnos cuando las sombras de la torre parecían más densas, a veces en la manera en que callaba a la hora de cenar, a veces en su gesto frente a los retratos cubiertos. Pero después de aquel acorde que Elena, con manos torpes y sinceras, le ofreció, se le vio más cerca del fuego. Dejó que un rayo de sol entrara por las cortinas, y en ciertas mañanas, cuando el rocío aún brillaba en el jardín, lo sorprendían observando las estatuas con una suavidad que nadie había presenciado. Helena, mientras tanto, cargaba en su pecho otra carga que no quería mostrar. Era la memoria de la aldea. Era la sensación de haber traicionado, aunque no fuera así. Era el recuerdo del padre en su silla, con su error clavado como un dardo. A veces la culpabilidad era una piedra que se colocaba sobre el estómago y no dejaba respirar. En noches largas miraba la luna desde su ventana y pensaba en su vida anterior, en su madre, en los pocos abrazos que había recibido. Se aburría de sentirse agradecida y dolida al mismo tiempo. Quería más que el mutismo complaciente de quienes la rodeaban. Quería un gesto claro, una palabra que no fuera un mandato. Las pequeñas luces que el duque permitía no le bastaban siempre. Había días que la melancolía era una red que la asfixiaba. La complejidad del vínculo tomó otra dirección cuando llegó una carta. No una misiva de protocolo, sino un pedazo de papel doblado con caligrafía dubitativa, traída por un mensajero que temblaba un poco más de lo habitual. La carta venía de la aldea. Un vecino, con voz baja, había decidido escribir al castillo para pedir ayuda. La cosecha había fracasado. La niña de la casa vecina estaba a punto de perder un hijo por falta de medicina. El molino se había roto. Eran palabras que llevaban olor a tierra. El duque la leyó con la frente contra el papel, y por primera vez Elena lo vio reaccionar con la urgencia de quien reconoce una responsabilidad. No fue una proclamación, no hubo fanfarrias, pero sí hubo un gesto. Pidió que se mandara ayuda, que se enviaran sacos de grano, que se dispusieran leños secos para las chimeneas. No lo declaró en voz alta, lo hizo en silencio, como quien abre una rendija en un muro de hielo. Cuando los carros con provisiones llegaron al pueblo, Elena fue la primera en subir a uno. No dijo nada al duque sobre su intención. Él no lo impidió. Él la vio marcharse entre sombras que hablaban y la vio regresar con el carro vacío de comida y lleno de manos que la tocaban con gratitud torpe. La gente la reconoció como la hija de quien una vez la había entregado y al mismo tiempo como el gesto que había traído el pan. Esa doble identidad la desgarraba y la sostenía al mismo tiempo. El rumor, como siempre en los lugares que tienen más lengua que prudencia, comenzó a crecer. Había quien decía que el duque había comprado a la muchacha para llevarla a la cama, que había pagado con el caballo para poseerla. Nadie escuchó, o nadie creyó, las pequeñas verdades que desmentían ese ruido. Que el duque pedía silencio,
que la joven ayudaba en la cocina, que las manos de ambos hablaban más que los labios. Pero el rumor es una enfermedad con incubación larga, se multiplica sin atención. Elena lo sabía y lo intuyó. Le dolía la idea de que su vida, su identidad, se redujera a una palabra que nada la representaba. Por eso todas las mañanas, al amanecer, se levantaba a barrer el patio antes de que cualquiera la viera, porque quería que la gente reconociera su trabajo, no los documentos que la habían traído. Hubo una tarde en la que una mujer de la aldea, de las de mirada dura y manos encalladas, se presentó en el castillo. Nadie la esperaba. Traía en las bolsas de su delantal una cantidad de harina y unas láminas de cuero para reparar botas. Entró con paso firme, sin pedir permiso. Fue directo a la cocina y comenzó a hablar con la cocinera como si la casa fuera suya. Elena la reconoció. Era Isolda, la misma que décadas atrás había compartido una taza de leche con la madre de Elena. Isolda no se tomó molestias en mirar al duque. Su mirada se clavó primero en Elena y luego en los criados. Dijo algo, en voz alta, que nadie esperaba, que la joven había salido de la casa del conde con menos gloria que vergüenza, pero que se veía en ella la misma dignidad de antes. Luego miró al duque con un gesto que parecía medir el aire y dijo que a veces los ricos compran caballos y no jueces, y que esa era una mala costumbre. El duque, que había asistido a aquella escena con la serenidad de quien se piensa observado, le agradeció con una voz que sonó más humana que cualquier otra disculpa. Isolda, que conocía la vida dura, la aceptó de manera que no requirió más explicaciones. Se quedó, y con ella vino la palabra que faltaba, la palabra de la aldea, hablada sin la crueldad del rumor, con la franqueza de quien no necesita atajos. Y cuando la aldea supo que la mujer del castillo enviaba ayuda, muchas bocas se cerraron y comenzaron a mirar con otros ojos a Elena. Aún así, la melancolía de la casa no se evaporó. Tenía una persistencia casi noble. Eran hábitos de soledad que no ceden con una sopa ni con un gesto amable. Había noches en que el duque aún recorría los pasillos con paso firme y con la mirada fija en el retrato cubierto. Un día, impulsado por una necesidad que no supo nombrar, arrastró él mismo la tela y dejó ver el rostro de su esposa para Elena. La pintura, aunque palidecida, mostraba a una mujer joven con la misma curva de labios que Elena tenía cuando sonreía. Alister habló entonces, por primera vez, del silencio que lo acosaba. Contó cómo, en su juventud, la vida le había ofrecido una luz que él había dejado pasar. Contó que su esposa había sido un faro y que su pérdida lo había sumergido en una cochera de recuerdos. No pidió compasión, solo dijo la verdad con la timidez de quien teme abrir una herida. Elena escuchó y entendió, sin palabras grandes, que aquel dolor que él guardaba no la excluía de la posibilidad de ser más que un pago. También comprendió que no se trataba de perdón en sentido moral, sino de una oportunidad para construir huellas que no fueran herraduras. El tiempo, que no es amigo de la prisa, seguía su trabajo. Lo que parecía imposible comenzó a tomar forma en la paciencia, una amistad tenue entre dos seres que el mundo había colocado en lados opuestos de una historia injusta. No hubo abrazos públicos, no hubo promesas que pudieran quebrar la calma, hubo, eso sí, presencia. Ella en los amaneceres, él en los atardeceres, ella en las cosechas del pueblo, él en la reparación de tejas dañadas, ella desempolvando libros, él dejando un motivo para seguir leyendo. A cada gesto se le sumaba un peso de verdad. Una noche de otoño, mientras la lluvia tamborileaba contra los portones, Elena enfermó. No fue grave al principio, fiebre y temblor, ese temblor que recuerda que la carne es frágil. El duque no esperó a la mañana siguiente. Llamó al médico del condado, dio instrucciones para quienes la cuidaran y ordenó que nadie dejara sola a la joven. Durante días, la vela junto a su cama no se apagó. Alister, que rara vez se sentía útil, pasó horas junto al lecho, con la mirada perdida pero la presencia firme.
La enfermedad la hizo vulnerable de una manera que ningún trato podía entender. Vació la distancia y dejó que la cercanía se hiciera sencilla. Cuando por fin Elena recuperó la voz, murmuró agradecimientos que sonaron más sinceros que cualquier palabra que hubiera pronunciado en la iglesia de la aldea. La gravedad de su situación obligó a ambos a hablar de cosas que hasta entonces flotaban en el aire como hojas sin destino. Hablaron del pasado con una mezcla de pudor y confianza. Ella contó la historia de su madre con detalles que parecía sopesar antes de soltar. Él contó retazos de su vida juvenil que habían quedado sin contar. En esas conversaciones, sin dramatismos, se tejieron verdades que ninguno hubiera imaginado cortar de raíz. Hubo confesiones que limpiaron la sala como lluvia en ventanas sucias. El duque admitió que había sentido culpa por no haber intervenido en la pobreza de ciertas familias. Elena confesó que en su interior nutría un resentimiento frío hacia su padre, pero que al mismo tiempo lo entendía. Fue una conversación larga, sin prisa, donde las palabras se midieron como pasos sobre un puente frágil. Con la temporada fría por fin cedida a la primavera, algo cambió de manera sutil y definitiva. El duque hizo algo que nunca había hecho públicamente. Anunció entre los criados que Elena tendría libertad para decidir su futuro. Lo anunció sin estridencias, como quien deja caer una piedra que hace sonar una nota distinta en un estanque viejo. Para algunos fue una sorpresa, para otros una justicia mínima. El anuncio no fue publicado en pergaminos ni proclamado en plazas. Fue un acto cotidiano que hablaba más de cambios internos que de reformas sociales. A Elena se le permitió elegir, quedarse, casarse, irse. Nadie la obligaría a permanecer. La libertad, para ella, tenía un peso que no esperaba. No era solo la idea de no deber nada a nadie. Era también la carga de elegir, de imaginar una vida que no tuviera la marca visible de la transacción que la llevó allí. Elegir significaba enfrentarse a la paralización de tantas costumbres. ¿Volvería a la aldea y cargaría sobre sus hombros la historia? ¿Se quedaría y buscaría oficio propio en el castillo? ¿Se iría con la sensación de un comienzo o con la sombra de una deuda no saldada? Las opciones le provocaban vértigo. La respuesta que dio, cuando por fin habló, no fue la que la gente del pueblo esperaba ni la que los rumores venderían como melodrama. Dijo que volvería al pueblo por un tiempo, para reparar aquello que había quedado en su casa, para consolar a quien quedara, para ayudar a quienes sufrían y también para mirar sus raíces con nuevos ojos. Pero añadió algo más, con voz que parecía firme, aunque le temblara un poco, que volvería después a su propio paso, porque había aprendido que la libertad no es una prisa, sino un ritmo. El duque la miró con la ternura que se reserva a aquello que se ama sin poseerlo. Nadie a su alrededor vio la sutileza del gesto, pero ambos la sintieron como un pacto. El regreso al pueblo fue como una ola que revuelve las manos en la orilla. Hubo júbilo, pero también preguntas. Al verla caminar entre las casas, con un saco de semillas en las manos y con el rostro un poco más delgado, la gente comenzó a comprender que lo que traía consigo no era una imposición del castillo, sino un aprendizaje íntimo. Dio clases de lectura a las niñas, organizó la reparación del molino, habló con el herrero para mejorar la rueda del carro común. Era una labor silenciosa, sin premios, y con ello ganó un lugar que no se compra con caballos ni se vende con monedas. En la distancia, el castillo mantuvo su quietud, pero no su gélida soledad. El duque, que en los primeros tiempos se había mostrado hosco con la idea de que un mundo nuevo existiera más allá de sus muros, comenzó a dejar puertas abiertas, no para que entren curiosos, sino para que salga el aire y circule. Fue gesto pequeño, apenas una ventana entreabierta en la sala de lectura, un rayo de sol que se dejaba posarse sobre las alfombras gastadas. Ese rayo no borró su pena, pero la hizo soportable. Hubo, sin embargo, un episodio que mostró con crudeza que las sombras, aunque resignadas, continúan existiendo. Una noche, cuando Elena volvía de la aldea con cestas de fruta, el carruaje del conde pasó a su lado.
No era el conde que había pactado años atrás, sino un hombre del pueblo que había heredado el nombre y la propiedad. Este hombre, que no conocía la historia íntima, lanzó una mirada que mezcló desprecio y curiosidad. Hizo un comentario en voz alta que buscaba escándalo más que justicia. Fue un momento breve, pero la esencia del rumor, esa hoguera que no muere del todo, flameó de nuevo. Algunos vecinos, con lenguaje de palomas que no se dan cuenta del viento, se agolparon para ver la escena. Elena supo entonces, con una tristeza que le apretó el pecho, que las historias no desaparecen porque uno las borre, se esconden y aparecen cuando el viento las revive. El duque reaccionó de manera que muchos no esperaban. No salió a buscar al hombre ni a castigar el insulto. Lo que hizo fue algo más secreto y más eficaz. Llamó a los ancianos del pueblo y en voz baja les ofreció recursos para mejorar la plaza, para construir un almacén común y para pagar por la educación de los niños. No hizo anuncios. No quiso que su gesto pareciera caridad en la plaza. Simplemente intentó cambiar el telón que permitía que los rumores se reprodujeran. La acción no borró la ofensa, pero socavó su fuerza. Fue un acto de responsabilidad que nadie le había exigido y que por ello tenía más valor. Con el paso de los años, Elena cumplió lo que prometió. Regresó y regresó de nuevo. No se casó con glamour ni con prisa. Se unió a la vida del pueblo como quien planta un árbol, con paciencia, con cuidado, sin esperar frutos inmediatos. A veces volvía al castillo para traer libros o semillas, a veces se quedaba a desayunar y contar historias en la sala de música a los niños curiosos. El duque asistía a alguna de esas reuniones, pero siempre desde la distancia prudente del hombre que no desea reemplazar las voces de los demás. Su presencia, sin embargo, bastaba para que las palabras que antes se decían a media voz se transformaran en conversaciones en la plaza. Ni Helena ni Alistair olvidaron la sombra. No se curaron completamente. La melancolía dejó cicatrices que ninguno se atrevió a negar. Pero aprendieron a convivir con ellas, y en ese aprendizaje hubo una lección que no es pequeña. No hace falta que la vida nos abrace con estruendo para ser rescatados. A veces basta con que alguien, sin hacer ruido, deje que el fuego no se apague. Hubo ceremonias pequeñas que marcaron el paso del tiempo. La apertura anual del granero, la noche en que la aldea celebró la primera cosecha decente en años, la tarde en la que los niños cantaron para el ara en la sala de música. En cada una de esas ocasiones, Alistair estaba presente, con su gesto moderado, y Elena con su sonrisa que ya no preguntaba por su lugar. No fue un comienzo redondo ni un triunfo retumbante. Fue una serie de amaneceres que uno aprende a esperar. Cuando muchos años después, la voz del tiempo comenzó a acortar los pasos de Alistair, el duque ya no fue el hombre que se cerraba en su propia pena. Había dejado ventanas abiertas, libros leídos, manos que supieron tocar el piano sin cohibiciones. Había permitido que la vida entrara en su casa por la puerta que Elena, sin pretenderlo, había dejado sin cerrar. En su lecho de muerte no hubo reparaciones dramáticas ni testamentos incendiarios. Hubo una conversación lenta, hecha de nostalgia y de ruegos para que el lugar no volviera a la fría rutina. Dijo con la voz que ya no escapaba: «Cuida el jardín, cuida las flores que plantamos una vez». Y Elena, con la infancia en las manos y la madurez en la frente, prometió. No fue una promesa de reina, fue la promesa simple de quien ha conocido la ruina y la ha hecho propia para no verla repetida. Después de su muerte, el castillo no se derrumbó ni se llenó de música estridente. Continuó siendo lo que había sido, un lugar con sombras y con luz, con recuerdo y con labores. Elena, que había dejado de ser la joven que llegó sin maletas, asumió responsabilidades, no por título, sino por elección. Fue la guardiana de un lugar que le había dado privacidad, cuidado y la posibilidad de rehacerse. En su jardín plantó flores que no tenían nombre y las vio crecer con la paciencia de quien comprende que la belleza no exige permiso. La aldea prosperó a su ritmo, sin prisa, con la templanza de alguien que trabaja la tierra con respeto.
Los niños aprendieron a leer en la escuela que ella ayudó a abrir. Los ancianos tuvieron días de alimento y calor. Y las historias que antes corrían por las calles con la avidez del rumor se fueron transformando en relatos que se cuentan sin querer hacer daño. La historia de la joven que llegó como precio y se quedó como fuerza, y la del hombre que aprendió a mirar de otra forma. La vida no borró todo, dejó marcas, pero también dejó una forma de cuidado que parecía una apuesta más certera que cualquier decreto. Elena envejeció con la dignidad de quien nunca permitió que la definieran por la peor frase del mundo. Vivió con la certeza lenta de que la libertad no era un título dado, sino un ejercicio diario. El último gesto que la gente recuerda no fue público. Fue un amanecer en el que una multitud silenciosa había acudido al castillo para ver las antorchas que nadie encendía porque no era necesario. Elena caminó por el jardín, se detuvo ante la estatua que el duque un día dejó sin nombre y con sus manos viejas limpió el musgo que el tiempo había puesto. Tocó cada piedra, cada hoja, como si en esos minutos quisiera agradecer a quien le permitió volver a ser humana. No habló, no hizo proclamas, solo dejó que la tierra fuera lo que debía, memoria y alimento.